Buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevamente compartir la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este hermoso día y quiero compartir con ustedes en el libro de Deuteronomio capítulo 27 versículo 11 al 26. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: Amén. Recuerdo cuando éramos niños, vivíamos en un lugar donde el patio era muy grande, era de tierra, era muy atractivo para jugar. También recuerdo que en ese lugar no solo vivíamos nosotros, sino también vivían otras familias, familias de pastores, más o menos tipo Iberrepé, no sé si algunos conocen. Y lo más hermoso era que esas familias tenían hijos de nuestra edad. Así que lo mejor era salir a jugar en ese enorme patio que tenía muchas irregularidades, por cierto. Recuerdo las advertencias de mi papá que nos decía que no vayamos a lugares donde había pendientes, porque había lugares altos, y bajábamos como si eran como sin ningún cuidado, ¿no? Entonces, apenas nos daban la orden de que no lo hiciéramos, era lo primero que hacíamos. Luego venían las consecuencias, las heridas en las rodillas, en los codos, que era muy doloroso, pero preferíamos tener esas heridas a que mi madre las curara, porque recuerdo el agua oxigenada, que era mi terror, un dolor en las curaciones, pero aún así no aprendíamos. Volvíamos a jugar y en esos lugares y otra vez las heridas. Aún a pesar de las advertencias de papá y mamá, volvíamos. Si no era Israel, era seguro el primero en hacerse heridas, éramos los siguientes, de mayor a menor. Entonces, siempre esperábamos no sé por qué la tendencia a desobedecer, ¿no? El ser humano tiene esa tendencia a hacer lo que se le prohíbe. Ya desde bebés se tiene esa necesidad de desobedecer.
En este capítulo nos habla de que todos aquellos que quebrantaran la ley eran maldecidos. Dice la Biblia que los levitas tenían que pronunciar estas maldiciones. Si recordamos, había dos montes en este relato, el monte Gerizim y el monte Ebal, ¿no es cierto? Las tribus estaban divididas en dos grupos. Un grupo estaba en el monte Gerizim y el otro grupo estaba en el monte Ebal. Entonces, los levitas tenían que estar entre estos dos montes y probablemente tenían que gritar el mensaje para que el pueblo de Dios pudiera escucharlos. Si volvemos a leer, nos damos cuenta de que estas maldiciones, estas 11 maldiciones, están dirigidos contra algún pecado de lo que ya fue denunciado en la ley. Hagamos un resumen de las maldiciones. Primera maldición, maldito el que hiciera escultura o imagen. La segunda, maldito al que no honrare a su padre o a su madre, falta de honra al padre o a la madre. Tercera, maldito el que con fraude intente robar la propiedad de otro. Seguimos, maldito el que es injusto con los débiles. Recuerdan que hablamos de esto, de la injusticia. Ellos no podían ser injustos entonces con personas débiles, como por ejemplo personas discapacitadas, el extranjero, huérfanos y viudas. También malditos los que practican incesto. Puede ser mujer de su padre con bestia, lo que ahora llamamos las zoofilias, hermanas, suegras. Otra maldición, maldito los que dañan al prójimo ocultamente o también cuando asesinaban por contrato, entonces eran malditos. Entonces, ¿qué estaba advirtiendo Dios? Que la ley tenía que ser obedecida por el pueblo de Israel. Como fue dada por Dios, entonces debía gobernar Israel. De la misma forma, la palabra de Dios nos enseña cómo conducirnos. Vemos que desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos instrucciones de Dios para nosotros, para nuestra vida. Él quiere que practiquemos lo que nos instruye en la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan que si le amamos vamos a guardar sus mandamientos. Sus mandamientos los vamos a practicar porque están en nuestro corazón. La desobediencia siempre trae consecuencias. Así como Dios les pronunció estas advertencias y las pronunció antes de las bendiciones, recuerdan que en el capítulo posterior vemos las bendiciones. Entonces, ¿por qué antes las maldiciones? Porque Israel iba a recordar las bendiciones y se iba a olvidar de las maldiciones. Entonces, lo primero que se da son las maldiciones para que no se les olvidara, para que lo recordaran. Sabemos que en la obediencia está la bendición. Entonces, aprendamos de lo que Israel pasó en toda su historia. Procuremos obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Guardemos y practiquemos los mandamientos de Dios. No seamos como niños pequeños que tienen que lastimarse para obedecer, que tienen que sufrir las consecuencias para obedecer. Obedezcamos lo que Dios nos instruye en su palabra, porque recordemos, en la obediencia está la bendición. Amén. Vamos a orar por su palabra, agradeciendo a Dios. Gracias, mi Dios, gracias por tu palabra, porque nos sigues instruyendo, porque nos sigues, Señor, enseñando cómo llevar una vida, Señor, recta delante de ti. Padre amado, ayúdanos, Señor amado, que cada día, Señor, crezcamos en ti. Señor amado, enséñanos, necesitamos de ti, Padre Santo. Gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Guarda a mis hermanos en todo lo que hagan el día de hoy. Protégelos, Señor. Cuídales, Señor, de cualquier peligro, de cualquier enfermedad, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén.